Hola. Hola, bona vesprada. Abans de començar la conferència, vaig a passar a castellà, perquè si no, com hi ha molta gent que ha vingut de fora. Antes de empezar la conferencia, nos gustaría cumplir con un deber que tenemos comprometido desde Més que un Trail, los organizadores de esta trovada, y es que, como sabéis, además de organizar el Trail Solidari y esta trovada, pues también colaboramos con otras entidades y, en concreto, colaboramos con entidades que nos facilitan, o sea, que trabajan con proyectos, los cuales nosotros generalmente siempre apoyamos, ¿no? Proyectos que se desarrollan en la comarca y en la ciudad de Alcoy, proyectos destinados a ayudar a pacientes y a familiares de pacientes de cáncer, a programas de trabajo multidisciplinar con estas personas, y que nosotros desde ya hace tiempo, en base, como digo, a proyectos, pues estamos colaborando con ellos. Y además estamos muy contentos porque estamos viendo que el resultado es extraordinario. En este caso, y antes, como digo, antes de empezar la conferencia, creo que es el marco adecuado para que le hagamos entrega a la presidenta de la asociación SOLC de Alcoy, María José Grau. Si puedes venir, por favor, hacerle entrega de una colaboración de 5.000 euros que le hemos otorgado este año. Hola, buenas noches, buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un honor recibir esta generosa aportación para nuestra entidad y nos gustaría, en nombre de todos los que formamos el equipo de la asociación SOLC, nos gustaría dar las gracias a Paco, dar las gracias al Trail, dar las gracias a todas las personas y entidades que colaboran y que hacen posible todo este trabajo. Y también me gustaría compartir que gracias a esta iniciativa y a esta aportación podemos un año más continuar con un proyecto muy interesante de información, formación y promoción de la salud. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora sí. Vamos a entrar en materia. Primero que nada, agradeceros a todos y a todas el que hayáis tenido a bien asistir a nuestra convocatoria. Estamos realmente desde Més que un Trail, estamos muy ilusionados desde hace mucho tiempo en esta trovada, porque entendemos que es bueno. También así nos lo comentan los asistentes y los ponentes, que cuando se van de aquí pues se van un poco más formados, más contentos, han tenido oportunidad de compartir información, y yo creo que eso es bueno, que los investigadores entre ellos pues puedan compartir datos, porque seguro que luego lo van a poder aplicar en sus trabajos de día a día, ¿vale? Hoy convocamos una actividad de puertas abiertas donde cualquier persona puede venir. No es lo mismo que mañana. Mañana es un programa científico mucho más complejo y donde se va a trabajar bastante duro, creo yo, los ponentes y los asistentes. Pero bueno, hoy yo creo que es un día bonito, porque por fin conseguimos que la ciudadanía pues pueda venir y escuchar a ponentes, a investigadores, a gente que está trabajando todos los días en estas materias, verdaderos profesionales que han tenido a bien venir hasta Alcoy para hablar con todos ustedes. Mi agradecimiento a los ponentes que luego subirán aquí al estrado, y quiero agradecer también a todas las instituciones y empresas que nos están apoyando, no solamente para esta conferencia, sino para la trovada en sí.
Ciertamente, nosotros, Més que un Trail, somos una entidad, somos un club de deportes de montaña, que no tenemos nada que ver con todo este mundo de la ciencia y todo esto, pero sí que nuestro motivo de existir es el colaborar en la investigación en cáncer. Y por eso desarrollamos todas estas cosas, ¿no? Entonces, para nosotros es un esfuerzo muy grande, pero lo más importante de todo es veros aquí y saber que mañana pues, habrá lucha de titanes aquí durante 3 días discutiendo y hablando los grandes profesionales. No puedo enumerar a todos los patrocinadores y colaboradores porque sería muy largo, pero quede mi agradecimiento a todos ellos. Y ahora os dejo en manos de José Antonio, José Antonio López es el director de La Trobada, que es quien va a conducir esta conferencia, y os dejo en buenas manos. Muchas gracias por venir. Bueno, pues en primer lugar, dar la bienvenida y agradecer a Paco la presentación, de que un año más podamos estar aquí. Paco dice que no tiene nada que ver con este mundo, pero yo creo que tiene mucho que ver lo que el papel de Més que un Trail está haciendo para que esta actividad que vamos a hacer hoy pues sea posible, y en el cual ahora iremos presentando a cada uno de los participantes, que, como decía Paco, pues son participantes de primer nivel que tienen mucho que aportar, y yo creo que el objetivo de esta conferencia es que cuando salgamos de aquí salgamos con algo aprendido, ¿no? Y salgamos con ilusión de poder hacer algo por nuestra parte, porque tenemos capacidad para hacerlo, y creo que es nuestra obligación también el hacer algo de nuestra parte pues para tratar un tema que es el que vamos a tratar. Antes de ir dando la voz a los que realmente saben de lo que vamos a hablar, sí que me gustaría que nos fijáramos que contextualizáramos un poco cuál es el problema del cáncer, ¿no? El cáncer, para los que investigamos en esta patología, pues es una enfermedad que todos lo podéis imaginar, es de alta incidencia. ¿Quién no conoce a alguien que ha padecido de la enfermedad o quién no ha padecido la enfermedad? Es una enfermedad que la incidencia está aumentando, porque tenemos una mayor expectativa de vida, también porque los hábitos, el ambiente tiene su influencia. Pero también es verdad que tenemos esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque así como la incidencia va aumentando, la supervivencia va también mejorando. De hecho, digamos, en los últimos 5 años la supervivencia en cáncer ha aumentado un 14%, de forma que en hombres, por ejemplo, si hablamos a 10 años, a 5 años vista, pues la supervivencia está alrededor del 55%, 61% en el caso de las mujeres, y eso va aumentando progresivamente, ¿no? Y el cáncer es una patología pues que es fascinante para los que nos dedicamos a la ciencia, porque entraña un reto para poder entender el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? de las células. Y al mismo tiempo es algo que podemos nosotros de alguna forma intervenir directamente pues para evitar o para poder condicionar el desarrollo de este tipo de cánceres, ¿no? Sabemos que en el cáncer hay factores que aumentan el riesgo a padecerlo, que son factores genéticos, por ejemplo, que no podemos hacer nada porque somos lo que somos gracias a la herencia que tenemos, pero luego hay una serie de factores que llamamos factores modificables que sí que condicionan el riesgo de cáncer, ¿no? De hecho, hoy día sabemos que la dieta, el consumo de alcohol, de tabaco, son la causa de 1/3 de las muertes por cáncer.
Y aquí es lo que decíamos, ¿no? Si salimos de aquí concienciados de que podemos hacer algo para disminuir este riesgo, pues mejor. Bueno, pues ya no voy a hablar nada más y ahora voy a dedicarme a presentar a los compañeros que están aquí en esta mesa. Y vamos a empezar por Diana Rodríguez. Diana Rodríguez, como dice ella, es una mujer de 42 años que, tras llevar una vida increíblemente activa, dedicada a su trabajo y sus aficiones, se vio afectada por un cáncer de mama, y el reto que ha traído consigo esta enfermedad es conseguir volver a tener esa vida rica y completa, pese a los cambios que ha sufrido a lo largo de su recuperación. Os dejo con Diana, que seguro que... Hola, muy buenas tardes. De hecho, mi participación en esta mesa está inspirada justamente por la necesidad que creo que existe de escuchar a los pacientes, los que hemos pasado por cáncer o los que están pasando por cáncer. Creo que compartimos todos una serie de dudas e inquietudes, y poderlos escuchar de manos de alguien que los ha pasado me parece una de las situaciones quizás más interesantes. En mi caso, yo, por ejemplo, no tuve esa ocasión, y parte de mi compromiso después de haberme recuperado pues es participar todo lo que sea posible en estas situaciones. Antes de tener cáncer, yo ya tenía una vida deportiva súper intensa. Lo comentábamos de camino aquí. Me dedicaba a la escalada 2 días por semana, 2 días a la semana adicionales hacía telas acrobáticas, luego me iba a la montaña, luego me iba al gimnasio. El día que no iba al gimnasio ni a la montaña ni a escalada me iba a remar. El día que no me iba a remar siempre tenía algo que hacer. Y cuando llegó el cáncer, descubrí que yo había estado 10 años trabajando en favor de esa guerra o esa batalla que yo tenía que librar, no solamente contra el cáncer, sino por vivir y seguir viviendo como yo lo había hecho hasta ese momento. Justamente teniendo en cuenta esos 10 años anteriores de mi vida, no solamente había hecho deporte, sino que yo había cuidado mi alimentación porque yo quería rendir en esos deportes. Quería ir ampliando mi experiencia, quería cada vez estar más fuerte, más en forma, y sin saberlo, había estado creando un fondo del cual el cáncer iba a poder tirar para que la enfermedad no fuese tan o más aterradora de lo que ya era. De hecho, mi oncólogo, que es una persona de la que soy muy, muy fan, me dijo que pues que contaba con una serie de recursos que no eran los habituales para enfrentarse a esa enfermedad, pero justamente porque todos mis hábitos de vida eran más que correctos. En mi caso, yo tuve la mala suerte genética de que me tocaron una serie de genes y por eso se me desarrolló un cáncer de mama cuando yo estaba de hecho no había llegado a los 40, yo tenía 38 años cuando fui diagnosticada. Entonces empecé mis tratamientos. Yo continué con la actividad física todo el tiempo que me fue posible, incluso antes de estar totalmente diagnosticada, solamente, me encontré un bulto, que fue el momento de miedo que tuve. Hasta que estuve diagnosticada, yo seguí entrenando en casa, me pasó durante la pandemia, y gran parte de mi tiempo al día, o por lo menos entre semana, yo tenía mis rutinas deportivas. Cuando llegó la quimio, que también fue uno de los momentos importantes y trascendentales de la enfermedad, pues insistí en la actividad física. De hecho, se me animó a ello desde la consulta y fue una pregunta que yo hice: ¿yo puedo seguir haciendo todo lo que hacía hasta ahora? Y me dijeron: puedes seguir haciendo todo lo que te permita tu cuerpo. O sea, todo lo que puedas entrenar, todo lo que puedas hacer sin extenuarte va a estar bien y te va a barrer en favor. Y así lo hice. De hecho, yo recuerdo que cuando detuve un poco esa actividad física fue en el último mes de quimio, porque ya estaba realmente cansada, estaba muy extenuada de todo lo que había sido el tratamiento, y me di ese mes para decir: vale, termino mi quimio, descanso un poco, pero cuando termine vuelvo. Y en cuanto terminé todo el tratamiento, lo primero que hice fue volver a apuntarme a una actividad física. En concreto, me busqué unas clases de yoga para poder pues, volverme a encontrar a gusto en ese nuevo cuerpo que yo empezaba a experimentar. Claro, los 4 meses de tratamiento fueron muy intensos. Mi cuerpo cambió muchísimo en esos 4 meses, gané peso, se me cayó el pelo, me sentí cansada, empecé a tener una menopausia química a raíz de la propia quimio. Y claro, fueron
cambios impresionantes con los que no esperaba tener que lidiar. Y bueno, pues llegó ese mes de volver un poco a mí misma, de volver al yoga, de volver a hacer ejercicio y de empezar a ganar una batalla de fondo que iba a haber. Me operan, todo sale de maravilla, que además tengo suerte, todo sale tan rematadamente bien que no tengo unas consecuencias tan dramáticas como cabía esperar. Pero aún así pasa un año en que yo tengo acceso a hacer cierto, no vamos a llamarlo ejercicio ni deporte, sino actividad. Retomo mi rutina caminando. Lo primero que hago en cuanto me es posible es volver a salir a andar, empezar a tratar de llevar una vida más normal. Más normal para mí no era el más normal de muchas otras personas. Para mí más normal hubiese sido seguir subiendo a mi 5º piso sin ascensor con la compra, el patinete, la mochila del trabajo, con todos mis bártulos que iba a todas partes. Esa primera normalidad fue subir al 5º piso. Eso ya fue un reto bestial y se fue consiguiendo poco a poco. Entonces, después del primer año de recuperarme, de atender sobre todo lo que era el descanso, volver a tener la movilidad que poco a poco fui recuperando, que fue a través también de la fisioterapia. Después de la cirugía tuve que pasar por una parte de fisioterapia. Pues al año volvió a la actividad deportiva. Y en su momento pues yo me subía a la montaña, movía mi cuerpo sin ningún problema. Y el primer día que volví a hacer deporte era una mancuerna de 500 gramos y me sentí frustrada. Dije, vale, es una mancuerna de 500 gramos. Y me van a perdonar la expresión, pero dije, mierda. Son 500 gramos y hoy me pesan y me escuece. Desde ese día hasta hoy han pasado 2 años y yo ahora mismo estoy levantando más o menos 22 kilos. He vuelto a escalar este año y poco a poco siento que voy ganando otra vez esas parcelas de mi vida que se había llevado el cáncer. O que por lo menos me dijo, pausa, te vas a dedicar a mí y después ya veremos si volverás. Había cosas que yo no sabía si iba a volver a hacer. Incluso hubo momentos que me dijeron, es probable que no puedas volver a escalar. Y fue, vale, vamos a tomarlo con calma, vamos a hacerlo un día a la vez. Y bueno, pues realmente... Lo importante de esto o de esta experiencia está en que muchas veces el cáncer parece una limitación en sí misma y durante un tiempo puede que lo sea. Hay cosas que van a cambiar. Yo ya no soy la misma, me cuesta mucho trabajo, o me ha costado mucho trabajo volver a llegar a esas parcelas que se había llevado. Pero sí se puede hacer. Y lo que están hablando hoy, o lo que se va a hablar en esta mesa, que es sobre todo la actividad física, la alimentación, en mi caso han jugado un papel crucial. Después de toda la enfermedad, no solamente me dediqué al deporte reglado y conducido por un profesional para volver a sentirme bien. Todo el tema de la alimentación también lo atendí porque, claro, después de la enfermedad, en mi caso me enfrento a una menopausia muy temprana. En teoría tenían que haber pasado 10 años más antes de que llegase esto. Por supuesto, me preocupaba la osteoporosis. Fue un pensamiento fugaz que tuve. Dije, wow, es muy pronto, quizás esto llegue. Y la actividad física pues está consiguiendo que yo no tenga pérdida de hueso en este momento, que el tratamiento haya ido de maravilla. Todo ese trabajo anterior que yo no sabía que estaba haciendo y todo ese trabajo posterior que estoy haciendo activamente, pues de una u otra manera me está devolviendo a mi ser y a poder enfrentarme a todos los retos que yo tengo por delante. Entonces, actividades como las de hoy, estas mesas de divulgación, estos momentos donde podemos tener este contacto y saber que el cáncer se puede ver mucho o muy mejorado a través de estos hábitos tan sencillos y tan accesibles. La medicina es vital y juega un rol importante, pero la alimentación, la actividad física, ese pequeño esfuerzo que podemos hacer por nosotros mismos a coste cero o casi cero hace una diferencia bestial. Y bueno, pues esa es un poco mi experiencia en este escenario.
Muchas gracias, Diana. Yo quería hacerte una pequeña pregunta y es un poco ¿qué consejos darías tú a las personas o sea, a nivel práctico, que tú lo has explicado, cómo crees que para afrontar este tipo de problema, ¿no? Una persona recién diagnosticada de cáncer o una persona que quiera prevenir la aparición del... En principio, la recomendación que yo le hago a todo el mundo con cáncer, sin cáncer y de cualquier edad, condición, situación, es dedicarse ese pequeño tiempo a la actividad física. Todos los días dedicamos más de 1 hora a ver el móvil, a scrollear infinitamente en cualquiera de las aplicaciones que hay. Dedicamos más de 1 hora a ver la televisión. Dedicamos un montón de tiempo a estar sentados. Mi invitación siempre es la misma, independientemente de la condición. Dedícale de todo ese tiempo de tele, ocio pasivo, lo que sea, 1 hora de tu tiempo a hacer algo de actividad física. Hace una diferencia monstruosa a la hora de enfrentarse a esa enfermedad. En el caso de tener cáncer, no solamente recomiendo la actividad física y no vigilar, sino ajustar la alimentación. A mí la clave aquí me resultó súper sencilla. Las palabras mágicas fueron dieta mediterránea. Tan sencillo como eso. Nunca fui una gran fumadora, fumé en mi adolescencia y lo dejé después. Nunca he sido una bebedora. Refrescos, comida procesada, cualquier chuche puntualmente no es que esté prohibida, no está mal, pero no tiene que ser una base diaria. Entonces, dieta mediterránea, beber suficiente agua, cosas sencillas que de verdad están en la mano de todos, hacen una diferencia muy, muy, muy importante. Y durante el periodo de cáncer, atenderlo en particular y sumarlo además a llevar un control con terapia. Durante toda la enfermedad yo empecé con un buen ánimo increíble, soy una persona increíblemente optimista. A mí me das medio vaso de agua y en vez de estar discutiendo si está lleno o vacío, me lo bebo. O sea, yo voy a aprovechar siempre las ocasiones. Pues durante el cáncer, pese a esa filosofía y esa forma de vivir que yo tenía, me apunté a terapia sin necesitarla. Dije, vale, además de la alimentación, el deporte, la terapia, esas 3 cosas me ayudaron a sobrellevar toda la enfermedad muchísimo mejor, fue más fácil para mí. Entonces, lo que recomendaría es eso, no dar por sentada la salud, no dar por sentado que ya haré deporte. El deporte tiene que llegar mucho antes y hay muchísimo más tiempo disponible entre semana del que parece a priori. Lo que hay que hacer es por lo menos un ajuste. Si no es todos los días, 2 días por semana, 3 días por semana, 2 capítulos menos de Netflix y se puede hacer. Entonces, mi consejo más sincero sería eso, no esperar a estar enfermo para tratar de hacer algo, hacerlo preventivamente que se puede hacer y después dedicarle pues algo de constancia. La constancia suele ser el problema principal. Me da pereza, lo hago mañana, lo que no hacemos hoy lo lamentamos en 1 año. Mejor hacerlo hoy y son 50 minutos, no es tanto, se puede hacer. Bueno, muchas gracias, Diana. Pues vamos a pasar a la siguiente ponente, que es Elena Oliete. Elena Oliete es compañera mía del Instituto Valenciano de Oncología. Ella es médico de familia, lleva trabajando en el IVO más de 20 años. Ha estado trabajando en la unidad de hospitalización domiciliaria durante todo este tiempo y actualmente es la responsable de la unidad de cuidados continuos del IVO. También ha participado en jornadas de educación para la salud y sobre todo en cáncer de mama. Es profesora de la Universidad Católica de Valencia en el 6º grado del grado de Medicina y cursa la asignatura de Medicina Paliativa. Y bueno, nos gustaría que nos contaras un poco tu experiencia, sobre todo en lo que es el manejo del paciente. Hola, pues primero agradecer a las personas que han hecho posible que haya llegado aquí, pues José Antonio, al organizador, a Paco, bueno, a todos los que han confiado en que podíamos aportar algo con el testimonio. Yo envié un vídeo que ahora después de la participación, si les parece bien, lo ponemos porque yo creo que es bastante ilustrativo de lo que puedo aportar en
esta área, ¿no? Porque yo sobre todo me dedico habitualmente a pacientes en escenarios pues, bastante más avanzados. Lo que pasa es que en mi papel de atención domiciliaria, pues yo veía, pues en el domiciliaria atendemos pues, distintos perfiles de pacientes, desde pacientes que están avanzados, por supuesto, pacientes posquirúrgicos precoces para control de redones, de cirugías, y veía pues, muchos pacientes recién operados y recién diagnosticados y empecé a sensibilizarme con el tema. Además de eso coincidió que mi compañera, mi compañera y amiga, pues fue diagnosticada de un cáncer de mama y pues le dio a ella, por supuesto, la vida que cambió fue la de ella, pero yo pues la acompañé a todo lo que pude porque ella intentó normalizarlo e incluirlo dentro de su agenda y yo la acompañaba a todo lo que podía. Y nos dimos cuenta las dos con sorpresa que el centro al que tanto queríamos y en el que tanto confiábamos en sus profesionales, que había temas que se quedaban fuera de la consulta. Había temas que preocupaban a los pacientes y que en la consulta pues muchas veces al profesional pues no le daba tiempo o el paciente prefería preguntar sobre otras cosas en vez de preguntar sobre pues, temas que él consideraba que no eran para hablar ahí, y montamos la actividad de Educación para la Salud y Cáncer, que durante 6 años se suspendió por la pandemia y ahora aún no nos atrevemos a volverla a articular porque es mucho trabajo. Pues organizamos charlas que elegían los temas los pacientes. Se hablaba pues, desde sexualidad, desde pues, sexualidad en el cáncer, viajes, otros hospitales, recursos sociales, y los pacientes siempre pedían el tema, y el tema que siempre era recurrente y recurrente y recurrente y que preocupaba era la alimentación y el ejercicio, la actividad física. Y entonces ya pues nos metimos, pues ella se empezó a meter como paciente, que ahora pues corre maratones, y yo me empecé a meter como clínico, y tuvimos la suerte inmensa por cosas del azar y estar en el momento pues que otra compañera que estaba en la FE estaba interesada con el tema. La Fundación Trinidad Alfonso pues, nos dio los medios para poder hacer un estudio, porque lo que nos llamaba la atención es que todos teníamos claro que el ejercicio era bueno, todos teníamos claro que el ejercicio tenía un impacto muy positivo, no solo sobre el desarrollo de la enfermedad, sino sobre la tolerancia a los tratamientos, sobre la posibilidad de recaídas, y sin embargo, solo el 30% de los pacientes eran activos. No entendíamos qué pasaba, dónde estaba ese gap. Si lo teníamos todos tan claro, los médicos lo tenían tan claro, los pacientes lo tenían tan claro, ¿qué era lo que fallaba? Porque los pacientes seguían sin hacer ejercicio, ¿no? Entonces, pues, diseñamos con ayuda de otros profesionales de otros centros que estaban más avanzados, pues un programa con 60 mujeres. 30 vinieron del IVO, 30, bueno, más o menos el 50% vino del IVO, el 50% vino de la FE, y ahora os enseñaremos el vídeo que se pudo hacer, ¿no? Y de ahí, pues la verdad es que aprendimos mucho. Aprendimos que las limitaciones son enormes y muchas veces están en nuestro lado, y la limitación de la formación es crucial. El profesional no estaba, bueno, estamos hablando de que es el año 2018, ¿no? El médico no estaba formado correctamente. No es lo mismo que a un paciente se le diga que haga ejercicio. Usted tiene que hacer ejercicio. Y el paciente pues, sale muchas veces de la consulta confundido y se busca un licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte que también tiene que estar formado. Entonces, pues nuestra primera... Bueno, ahora cuando veáis el vídeo veréis que el papel fundamental de un programa de entrenamiento es el entrenador. Y que esa es la conclusión de nuestro trabajo, y es una conclusión pues, que en su día fue potente, y que el entrenador que hizo pues, no está en cómo la reclute, no está en quién se lo diga, no está en, está en el entrenador. Está la adherencia de un programa que es donde la paciente o el paciente va a obtener resultados, pues la tiene el profesional. Y el profesional tiene que estar formado, igual que lo tiene que estar el médico. Si un médico tiene que evaluar 4 dimensiones del paciente, sobre todo, ¿no? ¿Cuál es su condición física? No es lo mismo un paciente, como ha contado Diana, que venga de un mundo donde hace ejercicio, que un paciente que jamás se haya movido del sillón, como era el caso de mi compañera. Mi compañera nunca había hecho deporte, pero puso todo de su parte pues no es lo mismo para un profesional, ¿no? La condición física. El segundo aspecto, las comorbilidades. No es lo mismo un paciente que además es hipertenso, que además pues, tiene una miocardiopatía dilatada, que además pues, está operado de una cadera, no tiene nada que ver. No, las comorbilidades que cada uno aporta a la consulta, pues
cambian por completo el plan terapéutico que tiene que hacer el profesional. La tercera dimensión que el profesional tiene que valorar es en qué momento está de su tratamiento. No es lo mismo el ejercicio que le puedes proponer a un paciente que está en curso de quimio, a un paciente que está en respuesta, a un paciente que está recibiendo radioterapia. No tiene nada que ver. Y la cuarta dimensión es el estilo de vida. No es lo mismo. Ahí nos dimos cuenta que fue bastante divertido cuando reclutamos a las 60 pacientes. La paciente que vivía en una zona con acceso a gimnasios, 3 en 3 manzanas, que la paciente que vivía en un entorno más aislado, donde no tenía acceso a un entorno pues, específico, donde había pesas, donde había cargas, donde había cinta. Entonces, todas esas dimensiones o se tienen en cuenta o pedirle a un paciente que tiene que hacer ejercicio, bajo mi punto de vista, es darle una responsabilidad enorme que si no se la das más trabajada, pues le puede sobrepasar. Porque decirle a un paciente que haga ejercicio, pues parece que el profesional pues ya ha cumplido ese checklist de tiene usted que hacer ejercicio ya, pero para mí no sirve de mucho si luego eso no se recoge. ¿Cómo se tiene que recoger? En mi opinión, pues en unidades específicas y con profesionales formados. Yo creo que en 4 años están cambiando mucho las cosas y sobre todo se están dinamizando a una velocidad casi exponencial, ¿no? Ahora hay pues gente muy buena, gente muy formada, programas de formación, la consellería, másteres, cursos, doctorados. Hay gente potente que está haciendo cosas muy interesantes y eso yo creo que el profesional lo tiene que conocer y el profesional tiene que poder derivar, porque yo hablando con mis compañeros de oncología del centro, ¿por qué no? Pues no saben que esas iniciativas existen, no saben que en tal sitio hay una profesional o en tal otro hay un chico, ¿sabes? Y hay veces que el oncólogo piensa que quizá lo remitan de otro sitio. Tu oncólogo está muy sensibilizado con el tema, sí, y entonces pues es y es un motor y yo creo que como es un referente también pues va a sensibilizar a otro. Pero la parte del paciente creo que está hecha. Creo que el paciente cada vez es más responsable de su salud y está más concienciado de que los 5 factores que él puede, pues el tabaco, la obesidad, el sedentarismo, la dieta, lo puede hacer y las infecciones, pero que él es el profesional el que tiene que intentar transmitir ese ejercicio, pues decir, tiene usted que hacer ejercicio y ya a mí ya me mata cuando 75 minutos de actividad pues moderado y luego suben a mi consulta o cuando iba a las casas, que es moderada. Claro, o sea, ir en bici es moderado, pues es que no sirve. Si no nos formamos y no transmitimos formación, pues al paciente muchas veces lo único que hacemos es arrojarle una responsabilidad enorme que muchas veces la vive con pesar porque no sabe dónde conducirla. Mi experiencia en aquel momento, que pues a raíz del proyecto con Trinidad Alfonso buscamos un licenciado en actividad física y deporte que tuviera la formación para poder llevar el programa de entrenamiento, pues fue también muy interesante porque teniendo sensibilidad, pues faltaba formación. Encontramos muchos y si ahora se puede poner el vídeo. Si ahora ponemos el vídeo, veréis el pedazo de entrenador que tuvimos. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres, con una incidencia que va en aumento en la población. Es una enfermedad que depende de gran número de factores. Probablemente el más importante es el cáncer de mama hereditario. Sin embargo, este factor representa tan solo el 1 o 2% de los cánceres que vemos. El resto se deben a factores ambientales en la gran mayoría. Y entre esos factores ambientales destacamos la alimentación, el consumo de alcohol y el ejercicio. Está demostrado que el ejercicio físico previene muchas enfermedades oncológicas, entre ellas el cáncer de mama. También está demostrado que durante la enfermedad nos mejora los efectos adversos de los tratamientos y además todo eso mejora la supervivencia a la propia enfermedad y previene las recurrencias y las recaídas. El objetivo de este trabajo, lo que nos ha motivado a ponernos en marcha, es incrementar el nivel de actividad física que realizan las mujeres que han padecido un cáncer de mama. Para ello se ha diseñado un estudio consistente en 6 semanas de entrenamiento a un grupo de mujeres y luego se evalúan los resultados para ver si han conseguido incrementar su nivel de ejercicio hasta los niveles que hemos considerado adecuados.
Las mujeres que practican el ejercicio y la población en general sabemos que nunca va solo, que va unido a hábitos de vida saludables. Entonces, la persona que se preocupa de hacer ejercicio además cuida la alimentación, al final es un estilo de vida. Destacar del trabajo la ilusión que hemos puesto todos, tanto el equipo multidisciplinar que ha diseñado este trabajo, compuesto por médicos, enfermeras, licenciados en actividad física y deporte, la ilusión que hemos recibido y el soporte por todas las personas que han hecho posible que esto se pusiera en marcha y la ilusión, por supuesto, por parte de las mujeres. A nivel teórico sí que podemos encontrar muchas cosas, pero la oportunidad de llevar a la práctica todas esas charlas de educación que durante muchos años venimos haciendo, pues también es un privilegio. Ha mejorado muchísimo la movilidad, muchísimo la capacidad que ellas creían tener y por otro lado mentalmente la evolución ha sido muchísimo mayor. Han pasado de tener miedo de hacer actividad física a que les guste, a hacer un grupo de amigas y bueno, yo creo que eso es lo más positivo que podemos sacar. La iniciativa muy positiva, tremendamente positiva, compartirlo con un grupo, quitarnos los miedos, los complejos, las limitaciones, ha sido enormemente gratificante. Y te das cuenta que todo el mundo parece lo mismo que tú y se hace grande cuando ve que estás haciendo una gimnasia y la puedes llegar hasta el final y que tu cuerpo cada día que pasa, pues con el esfuerzo lo va superando. El principal miedo, el brazo dañado. O sea, cuando haces ejercicio tienes miedo de que el brazo, a ver si lo mueves de una manera que se pueda luxar, que se pueda tener una tensión que no es correcta y verdaderamente cuando te explica, sobre todo que te lo explicaba, eso te da seguridad para, puedes hacerlo suavemente, pero se puede. Y eso ha sido muy importante. Es que eso es estupendo, que es lo mejor que nos ha podido pasar, que ha sido un grupo maravilloso y que ojalá nos citéis muchas veces para juntarnos. Bueno, yo... No, a ellas. El trabajo, os lo cuento, era 60 mujeres que se dividieron en dos grupos de 30 y 30 hicieron las semanas de entrenamiento con Igor. El entrenador es Igor, quiere decir que fue representante de España en los Juegos Olímpicos en la categoría de judo y que nunca ha tenido Igor tantas forofas y seguidoras y eso que pues no pasó a la... O sea, sí que llegó, se clasificó, fue a los Juegos Olímpicos, pero pues desgraciadamente se lesionó, ya está fuera del circuito. Pero bueno, se hicieron los dos grupos y el grupo, pues en un grupo no se hizo intervención, en este grupo se hizo una intervención y luego se les volvió a citar a los 3 meses, a los 6 meses y al año. El grupo que no se había hecho las semanas de entrenamiento sí que habían recibido las charlas, ¿vale? Y los resultados fueron increíbles, pero como esa es la tesis de Igor y se lo toma con calma, pues ya lo publicará en algún momento. Pero se vio que la diferencia era que aquellas mujeres que habían recibido un asesoramiento personalizado de 6 semanas, en las cuales se les había enseñado muchos tipos de entrenamiento, pues en agua, en cinta, en pesas, bueno, cada sesión era distinta. Incluso hubo una de baile que ellas pidieron que no se grabara y por supuesto pues no se grabó y creo que fue Igor el que tuvo más interés en que no se grabara. Y bueno, que se vio que realmente el papel de Igor, el papel del entrenador cercano con la persona que no puede hacer un ejercicio, que se lo adapta, que se lo adecúa, que le enseña a ver hasta qué intensidad puede llegar, porque no puedes, pues ha sido crucial en los resultados que hemos obtenido entre los dos grupos, las 30 que fueron y las 30 que desgraciadamente no fueron y desde aquí pues me disculpo porque el compromiso inicial fue que se volvería a hacer, que cuando se acabaran de recoger los datos a esas 30 mujeres se les daría la intervención, se les reproduciría la misma intervención, pero pues pandemia. Y ya pues se paró todo y ahora pues es muy difícil volverlas a reclutar. Pero bueno, esa ha sido mi experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. La verdad es que ha sido muy estimulante el vídeo y bueno, ya le veremos a Igor que venga el año que viene a presentar su tesis doctoral aquí en La Trovada. Ya tomamos nota para el próximo programa. Bueno, pues vamos a pasar ahora el micrófono se lo vamos a pasar a Lucía Gil Herrero. Lucía es doctora en ejercicio físico y cáncer por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.
Actualmente es la responsable de la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico de la Asociación Española contra el Cáncer en la sede de Madrid. Tiene 8 años de experiencia con pacientes oncológicos, ha hecho 2 estancias de investigación en ejercicio físico y cáncer en 2 entidades internacionales, en Australia, en la Universidad de Perth, y en Canadá también, en la Universidad de Alberta. Y además, pues bueno, cuenta con artículos científicos sobre el campo. Y nada, queremos que también nos cuentes un poco, a ver, cómo puede ser el ejercicio una herramienta poderosa, ¿no?, para poder actuar en el manejo del paciente oncológico, y sobre todo que nos cuentes un poco la AFC, qué papel juega en todo esto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y, por supuesto, gracias a todos los que habéis venido, porque entiendo que es un campo que os interesa. Y bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Elena, y ojalá fueran todos los médicos y todos los oncólogos como tú, porque creo que deberíamos trabajar siempre de la mano. Y es verdad que todavía es un campo muy nuevo en este país, y a veces a mí, como especialista en ejercicio y cáncer, nos cuesta que los propios médicos o los propios oncólogos nos deriven los pacientes, ¿no? Entonces, gracias por tu labor, porque al final yo creo que si el oncólogo o el médico para el paciente es su referente, entonces si le dice que tiene que hacer ejercicio físico, es cuando el paciente se va a interesar y va a buscar, pues, los medios para hacer ejercicio. Entonces, bueno, ya hemos visto que en la parte de prevención el ejercicio físico juega un papel fundamental. Ya se ha visto que hacer unos 30 minutos de ejercicio físico a la semana puede reducir hasta un 30% el riesgo de desarrollar ciertos tipos de tumores, como pueden ser mama, colon, riñón, hígado. Entonces, es importante, creo también, que diferenciemos qué es actividad física y qué es ejercicio físico, porque muchas veces se utiliza de manera igual y no es lo mismo. La actividad física es toda aquella actividad que yo realizo que supone un gasto calórico, un gasto de energía en mi día a día. Por ejemplo, puede ser salir a caminar, o puede ser hacer jardinería, o puede ser pintar la pared de mi casa. Y sin embargo, el ejercicio físico es aquella actividad que yo realizo que ya tiene un objetivo que está relacionado con la salud. Por lo general suele estar planificada, y lo ideal es que siempre estuviese supervisado por un especialista. Entonces, actividad física no hay un límite, tenemos que intentar movernos todo lo que podamos durante el día. Sin embargo, el ejercicio físico se ha visto que tenemos que intentar eso, durante 30 minutos al día, hacer ejercicio. Ya hay muchas entidades, como la Organización Mundial de la Salud, que recomienda hacer mínimo 150 minutos de ejercicio físico a la semana. Y es importante también destacar que hay 2 tipos de ejercicio que impactan claramente en la calidad de vida de las personas y del paciente, que es el entrenamiento cardiovascular y el entrenamiento de fuerza, que muchas veces, como el entrenamiento de fuerza parece que nos cuesta más, no es más fácil a lo mejor coger la bici o salir a correr, pero el entrenamiento de fuerza se ha visto que tiene un impacto muy grande. Entonces, vamos a intentar, de esos 150 minutos de ejercicio físico que hacemos a la semana, que al menos 60 sean entrenamiento de fuerza, ¿vale? Entonces, como decía, en la parte de prevención es fundamental el ejercicio físico, y luego, una vez que ya me han diagnosticado un cáncer, se ha visto que es una herramienta muy potente para reducir los efectos secundarios que producen tanto los tratamientos como las cirugías, y al final se traduce en que el ejercicio físico mejora la calidad de vida del paciente. Y esto es un poco lo que hacemos en la unidad de ejercicio físico de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid. Tenemos programas que están adaptados a la situación de cada paciente, y, como decía Elena, es fundamental individualizar el ejercicio físico, porque no es lo mismo un paciente que está a lo mejor con tratamiento hormonal, o un paciente que tiene enfermedad avanzada, o un paciente que le están dando radio. Entonces, la formación del profesional es fundamental para poder luego individualizar al máximo la intervención que vas a hacer con el ejercicio físico. Entonces, es clave, siempre que viene un paciente, hacerle una valoración inicial para, por un lado, recoger todos los datos clínicos, pues tipo de tumor, tipo de tratamiento, estadio, enfermedades previas, y luego hacerle una serie de pruebas físicas. Por ejemplo, nosotros hacemos un test de capacidad cardiovascular, una prueba de esfuerzo, luego test de fuerza para conocer qué fuerza tiene el paciente, tanto en tren superior como en tren inferior, qué composición corporal tiene, ¿no? Porque hay muchos pacientes que después de los tratamientos a lo mejor tienen una masa muscular muy bajita o un porcentaje de grasa muy alta, y con toda esa información luego vamos a poder individualizar al máximo el programa de ejercicio físico. En el caso de la asociación, son programas grupales, porque creemos que la adherencia es fundamental, y el componente social creemos que es muy importante para que esa adherencia sea mayor.
y luego siempre después del programa repetimos todas las pruebas que hicieron en la valoración inicial para ver el impacto que ha tenido el ejercicio físico en su cuerpo. Y luego intentamos también pues, crearles un plan de entrenamiento para que ellos sigan entrenando por su cuenta, porque al final de nada nos sirve que vengan un tiempo con nosotros, hagan ejercicio físico y luego no vuelvan a hacer ejercicio físico nunca más. Aquí el objetivo es que el paciente ya vea el ejercicio físico como un hábito de vida. Entonces, estamos entre todos pues, intentando crear todas las herramientas posibles para que el paciente siga haciendo ejercicio. Y yo creo que la manera también, como decía Elena, es el trabajo en equipo y bueno, pues intentar siempre poner al paciente en el medio y todos los profesionales alrededor para atender sus necesidades. Muy bien, muchas gracias, Lucía. Tengo un vídeo también que yo creo que sí, si podéis poner el vídeo así os lleváis es parecido, pero bueno, para que veáis cómo es la unidad y también la manera que tenemos de trabajar. Os puedo ir explicando que no tiene letra y os voy explicando un poco cada una de las partes. Esta sería la parte de la valoración inicial. Uno de los puntos buenos, además de la asociación, es que todos los servicios son gratuitos, entonces llegamos a cualquier tipo de paciente, que esto creo que es una de las partes más bonitas. Esta sería la prueba de la composición corporal, que en base pues, a los porcentajes de masa grasa que obtienen de masa muscular, luego nos marcamos con ellos una serie de objetivos. Esta sería la prueba de la composición corporal, que siempre lo hacemos con una máscara para analizar bien los gases, lo que pasa que justo aquí era después de pandemia y no nos la quisimos jugar. Y luego ya esta sería la parte del gimnasio, donde les hacemos las pruebas para pues, saber la fuerza que tienen tanto en tren superior como en tren inferior. Esta ya sería la parte grupal. Suelen ser grupos de entre 6 y 8 personas. Este grupo además era muy joven. Y bueno, veis que llevo en la mano una tablet porque todas las pacientes durante todas las sesiones tienen un receptor de frecuencia cardíaca. Entonces podemos bueno, pues conocer a qué intensidad están trabajando y poderles individualizar al máximo. Como veis ahí, trabajamos también la alta intensidad, que ya se ha visto que tiene un impacto muy, muy grande. Pero bueno, como decía Elena, creo que la formación del profesional es clave para poder también atreverte, ¿no?, a llevar al paciente a esas intensidades. Y bueno, siempre por lo general, hacemos una parte en el gimnasio y tenemos la suerte de que enfrente tenemos un parque. Entonces también utilizamos las cuestas, las escaleras y todos los recursos que tenemos pues para intentar que el ejercicio también sea lo más atractivo posible, ¿no?, porque es un momento que es bastante complicado para el paciente. Entonces yo creo que sea un entorno agradable, creo que es fundamental para que esa adherencia de la que hablábamos pues cada vez sea mayor. Este grupo además fue muy especial, todas eran de mama, pero bueno, atendemos a cualquier tipo de tumor y en cualquier estadio. Siempre tuve un grupo que siempre me decía que venían como brochas y se iban como pinceles después de las clases de ejercicio físico. Muy bien. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. Pues vamos a pasar ahora el micrófono a otro compañero, a Julio Madrigal Matute. Julio Madrigal es doctor en biología molecular, es investigador que ha estado trabajando durante más de 6 años en Nueva York, en el laboratorio de la doctora Ana María Cuervo, que es un laboratorio que trabaja sobre todo en temas de autofagia y ayuno intermitente, y donde ahí ha realizado sus estudios sobre el papel de la nutrición que tienen el origen de las enfermedades metabólicas. En el año 2021 cofunda Evions junto con Sara Bañón, que luego nos contará un poquito más en detalle en qué consiste Evions. Y actualmente es investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Valencia, donde dirige el laboratorio de nutrición oncológica. Entonces, un poco para empezar su intervención, sí que nos gustaría que nos contaras un poco qué es lo que hay de demostrado a nivel científico, ¿no?, el papel que puede jugar especialmente la nutrición en lo que es el origen del cáncer, etcétera, ¿no? y qué evidencias tenemos, ¿no? Bueno, lo primero, muchas gracias a la organización, Paco, José, incluso John, por hacer posible que
hoy esté aquí. Y pues la verdad que me habéis ido pisando casi la charla entre todas, porque realmente habéis ido comentando muchos datos que quería dar hoy aquí y que realmente pues muestran que hay mucha evidencia científica en el campo de la nutrición y cáncer. Fijaos, el mayor estudio realizado hasta ahora nunca que ha intentado conectar qué alimentación tenemos o qué estilo de vida tenemos y el cáncer es un estudio realizado por el World Cancer Research Fund, que lo que encontró es que el 60% del riesgo de desarrollar cáncer está relacionado con nuestro estilo de vida. Entre ellos, los factores fundamentales pues, son el ejercicio y la nutrición. ¿Qué es lo que encontraron? Así resumidamente, pues la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es la clave para reducir nuestro riesgo de desarrollar cáncer. Encontraron pues, muchas más cosas, por ejemplo, pues que es importante reducir el consumo de alcohol, prácticamente a nivel cero. Eso de la copita o las 2 copitas del vino actualmente no tiene mucha evidencia científica. Y otra cosa que concluyeron y que creo que es muy importante resaltar aquí es que actualmente no hay ningún suplemento demostrado que pueda prevenir el cáncer ni que prácticamente tenga ningún uso también en tratamiento. Esto es muy importante porque a nosotros nos llegan muchos pacientes, y os lo digo de forma literal, con un Excel con diferentes suplementos que les ha recomendado la del herbolario, su prima, la de Sevilla, etcétera, que no tienen ninguna evidencia científica. Pero no solo eso, el problema es que no tiene evidencia científica ni para bien ni para mal. Y, por ejemplo, pues por lanzaros un ejemplo, hace poco ha salido un artículo publicado en una revista de las más importantes que se llama Science, en la que vieron que cuando cogían a un grupo de personas que habían sido diagnosticadas de melanoma, había unas personas que respondían bien y otras que respondían mal. Cuando hicieron un análisis un poco más pormenorizado de sus estilos de vida, lo que vieron es que aquellas personas que estaban siendo tratadas con inmunoterapia, que tenían melanoma y respondían bien, eran aquellas que tenían un alto consumo de fibra, podríamos, pues, vegetales, etcétera, lo que sería una dieta mediterránea. Y aquellos que respondían mal eran aquellos que estaban tomando probióticos. Todos pensamos que los probióticos pues, son muy buenos, vamos a comprarnos este yogur de la marca X que tiene probióticos. Bueno, igual no tiene ninguna base científica para tomarnos eso. O el probiótico que nos recomienda la persona del herbolario. Porque lo que vieron los científicos es que el uso de estos probióticos, de hecho, estaba acelerando el crecimiento del cáncer. Así que creo que es muy importante hacer mucho hincapié en que los suplementos que nos tomemos pues sean aquellos que nos recomienda el médico y que tengan una evidencia científica y que evidentemente sean necesarios en una situación clínica. Y creo que otra conclusión fundamental de este estudio es que lo mismo que veían para el tratamiento era totalmente aplicable tras el diagnóstico. Es decir, que una dieta mediterránea, que hacer ejercicio físico son herramientas fundamentales tras el diagnóstico. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir, ahora que está muy de moda el tema del ayuno intermitente, ¿no? ¿Eso qué es beneficioso o no es beneficioso? ¿Qué nos puedes contar tú que te dedicas más a este tema? Bueno, el ayuno tiene muchísimos estudios. De hecho, el viernes hablaré un poquito más en profundidad de ello. Tiene muchísimos estudios a nivel preclínico. Esto quiere decir que tiene muchos estudios en células, tiene muchos estudios con ratones. Esto a veces es difícilmente aplicable o trasladable directamente a un ser humano, con lo cual lo que se están haciendo ahora son muchos ensayos clínicos. Una de las personas que más ensayos clínicos está haciendo, y probablemente igual lo habéis escuchado porque ha salido mucho en la radio, se llama Walter Longo. Está haciendo muchos estudios en diferentes enfermedades, pero también en cáncer. Se acaba de sacar un libro, por eso ha estado ahora mismo de tournée presentándolo. Y realmente todavía no tiene una evidencia muy potente en pacientes oncológicos. Hay que investigar mucho más, por eso estoy investigando yo en ello en la Universidad de Valencia. Pero sí que parece que en algunos tipos de cáncer, sobre todo se ha estudiado en cáncer de mama y en cáncer de ovario, tiene resultados en fase 1, fase 2, que son... En fase 1, fase 2 son estudios muy preliminares en fase clínica con muy pocos pacientes, pero se ha visto que en esos pacientes puede mejorar la respuesta y disminuir los efectos secundarios. Evidentemente son resultados preliminares, con lo cual pues hay que tener cuidado y no invito a todo el mundo a que haga ayuno por su cuenta, sino que evidentemente todo tipo de consejo nutricional pues tiene que estar supervisado con un paciente. Con un profesional, perdón. Sí, con un profesional.
Y bueno, aparte del ayuno, yo creo que sí que hay otras estrategias que están empezando a estudiarse a nivel científico. Otras, por ejemplo, es la dieta cetogénica, que seguro que lo habéis oído. Básicamente la dieta cetogénica es aumentar bastante el consumo de grasas, de forma que en general nuestro cuerpo se alimente más de grasas que de glucosa. Esto se está utilizando en ciertos tumores cerebrales que son muy dependientes de glucosa, y también se están viendo ciertos resultados preliminares positivos. Lo mismo, hay que tener cuidado porque evidentemente los estudios clínicos todavía no son demasiado grandes, pero son terapias que yo creo que añadidas al tratamiento oncológico pueden tener un futuro bastante prometedor. Y en este sentido, has dicho antes una cosa, Diana, que me ha gustado, y es que decías la medicina y la alimentación. Pues fíjate, hoy justo ha salido en una revista bastante potente que se llama Nature Medicine un artículo que se llama Alimentación es medicina, que me lo has puesto ahí, vamos, para rematarla. Y eran unos científicos bastante importantes que justo lo que hablan es que hay suficiente evidencia científica para que consideremos a la alimentación como parte de la medicina. Y el hecho de fundar Ibions para mí fue el sentir una impotencia en ver que los estudios científicos que estaban ya en la calle no se estaban aplicando. Igual si tienes pues si vives en Nueva York y tienes un buen seguro médico y puedes ir al Memorial, pues ahí tienes nutricionista, ejercicio físico, yoga, psicólogo. Pero si vives en Logroño, yo soy de Logroño, ¿qué pasa? Pues realmente yo lo que veía es que, dependiendo evidentemente de dónde estuvieras, esto no estaba llegando a todo el mundo. Y pues un poco la idea de fundar Ibions era que consigamos que esto llegue a todas las personas, y para eso necesitamos no solo investigación, sino que también necesitamos actos de divulgación como el de hoy para poder llegar pues a todas las personas. Muy bien, pues muchas gracias, Julio. Vamos a dar ahora la palabra a Sara Bañón-Escandell. Sara es médico especialista en medicina interna, ha trabajado en varios hospitales, como en el Hospital de San Juan de Alicante y el Ramón y Cajal de Madrid. Se especializó después en nutrición clínica a través del máster universitario y fundó junto con Julio Ibions en 2021, donde ofrece tratamiento nutricional a pacientes con cáncer pues, para mejorar su calidad de vida. Entonces, a ver, Sara, cuéntanos un poquito qué es lo que hacéis en Ibions y un poco cómo abordáis a los pacientes oncológicos. Bueno, muchas gracias por la invitación, porque como dice Julio, uno de los pilares también fundamentales de nuestro proyecto es la divulgación y el hacer llegar esta información científica de que la nutrición es muy importante en el cáncer y que desgraciadamente todavía no se transmite demasiado desde las consultas. Voy a contaros un poquito de dónde vengo y por qué también surgió Ibions. Yo llevaba 13 años trabajando a nivel hospitalario y un poco, pues como contaba Elena, al final muchas veces te pasan cosas a nivel personal que hacen que tomes decisiones y dirijas tu vida profesional hacia otros caminos. Y diagnosticaron cáncer a una de mis mejores amigas, un cáncer de mama, y yo ahí ya tenía formación en nutrición, sabía todo el potencial que la nutrición tiene en el tratamiento del cáncer, y le pregunté, ¿y qué te han dicho que hagas a nivel de nutrición? Y me dijo, nada. Y yo dije, ¿cómo? Y digo, ¿pero has preguntado? Sí, me han dicho que no haga nada, que siga igual que estoy. Yo dije, no, pero eso no puede ser. Y ahí empecé a trabajar con ella los cambios nutricionales, a ella le fue muy bien, a partir de ahí empezó a contactarme más gente y me di cuenta del vacío tan grande que hay en la sanidad. Yo creo que es generalizado, pero bueno, voy a hablar de la sanidad española, que es la que más conocemos, pues, la falta de educación sobre nutrición que tenemos los médicos. Y bueno, yo creo que a lo mejor tu oncólogo, por suerte, está concienciado y creo que esto cada vez lo vemos más. Cada vez lo vemos más y nosotros colaboramos con muchos oncólogos que están muy concienciados y que quieren que esto empiece a ser una realidad. Tanto el ejercicio como la nutrición tienen que ser parte del tratamiento. Pero es cierto que está costando, pero bueno, lo vamos a conseguir. Nosotros en Ibions lo que hacemos es trabajar con los pacientes
codo con codo, porque creemos que, bueno, una de las cosas que vemos es que todos pensamos que comemos bien. Esto, yo creo que el 90% de las personas, si les preguntas, creen que comen bien. Pero la realidad es que nosotros hacemos un ejercicio que es, vale, regístrame en una hoja todo lo que comes en una semana. Que si no lo habéis hecho nunca, os invito a que lo hagáis porque es bastante revelador. Y yo lo hago periódicamente también para ponerme en mi sitio. Pero a partir de este registro, nosotros empezamos a trabajar con el paciente cambios concretos de su día a día, porque muchas veces cuando nos dan una hoja de, bueno, esto, por ejemplo, la dieta mediterránea, muchas veces no sabemos qué es una dieta mediterránea o no sabemos cómo implementarla en nuestro día a día. Sí, pues tienes la capacidad de informarte o de buscar un profesional que te ayude, pero si no es difícil que alguien consiga llevar una buena alimentación simplemente con una hoja. Hay que trabajarlo, son hábitos de toda una vida comiendo de determinada manera y eso no se cambia de la noche a la mañana y muchas veces se necesita un apoyo y una ayuda para ir saltando esos obstáculos que van surgiendo. Nosotros trabajamos mucho la educación nutricional. Es fundamental entender por qué tú introduces un cambio en tu nutrición, porque si no, lo que se está viendo también en los estudios científicos es, al principio la persona está muy motivada, introduce unos cambios, pero con el tiempo la adherencia a esas recomendaciones nutricionales se pierde totalmente. Y vuelves a comer como comías antes, porque es lo normal, porque tienes unos hábitos muy arraigados. Al final también la alimentación tiene un componente muy social y es difícil cambiar la alimentación. Entonces es importante trabajarlo de la mano de un profesional y buscar ayuda para llevar ese cambio a cabo. No sé, nosotros, aparte de lo que comentaba Julio de los estudios, lo que nosotros vemos en nuestra experiencia es que las personas mejoran mucho su calidad de vida, mejoran mucho sus niveles de energía. Personas que han llegado para trabajar con nosotros a mitad de los tratamientos de quimioterapia, que estaban experimentando bastantes efectos secundarios, pues a nivel náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento. Se puede mejorar mucho desde la alimentación todo este tipo de síntomas, pero no solo eso, sino, como también comentabais antes, la parte de efectos secundarios a largo plazo. ¿Qué pasa con mi hueso? ¿Qué pasa con mis factores de riesgo cardiovascular? Con los años, los tratamientos tan agresivos también producen un efecto a ese nivel. Entonces es importante que desde el minuto cero trabajemos ya para que esos efectos secundarios no aparezcan o si aparezcan sean mucho más leves. Entonces, bueno, eso es un poco nuestra forma de trabajar, el objetivo que tenemos y muy centrado en educación nutricional y apoyar al paciente durante todo ese proceso. ¿Y por qué crees, por ejemplo, por qué crees que cuesta tanto integrar un programa nutricional, por ejemplo, en un hospital, ¿no? ¿Qué haría falta? ¿A quién habría que convencer? ¿O quién debería hacer una presión? Pregunta. Nosotros nos lo preguntamos esto cada día. Nos lo hemos preguntado tantas veces que tenemos ahí muchos... Yo creo que es algo multifactorial. Lo primero, que es lo que comentaba antes, a los médicos no nos forman en nutrición, con lo cual pensamos que no sirve para nada. Después la medicina al final está muy medicalizada, son fármacos. A nosotros nos enseñan a utilizar fármacos y se nos olvida la parte del estilo de vida. También pues los protocolos son protocolos hechos para fármacos. Los visitadores médicos que tenemos en la puerta son visitadores de fármacos que vienen a contarte los estudios que se han hecho con fármacos, pero nadie viene a contarte los estudios que se han hecho con nutrición. Entonces, si no tienes tú un interés innato por buscarlo, pues no sabes que hay estudios en nutrición con muy buenos resultados. Entonces, bueno, yo creo que son muchas cosas, creo que está cambiando, creo que cada vez más médicos, cada vez más oncólogos están interesados y ven. Nosotros intentamos hacer mucha parte de divulgación también dentro de la comunidad médica porque creemos que es importante ver esos resultados y esos datos que están a nivel científico y que ya hay buenos estudios a nivel nutricional. Muy bien, muchas gracias. Yo
creo que podríamos abrir un turno de preguntas, bien entre vosotros, si os ha quedado alguna duda, tenéis alguna inquietud que cada uno de vosotros pueda resolver, incluso alguien del público, pues tenemos un turno para un par o tres de preguntas y así, aprovechando que están ellos aquí, pues que nos puedan orientar un poquito, ¿no? Hola, buenas tardes. No funciona, ¿no? Sí, funciona. ¿Cómo va? No. Solo. Yo quería preguntar sobre el cáncer de próstata. Tengo un hermano de 78 años y está en la fase inicial. Entonces es una cosa que me preocupa muchísimo. Si algo pudiera hacer yo por él, si me dijeseis qué alimentos serían los propios, más adecuados para él. Él es una persona que ha hecho muchos maratones, muchísimos. Tiene infinidad de copas y medallas de lo deportista que ha sido. Y ahora que pensábamos que no le pasaría nada porque ha sido siempre con su peso normal, con su comida bastante controlada, pues será lo que ustedes dicen, será porque es hereditario. Mi padre murió de cáncer de colon, pues ahora él, pero yo no contaba con ello porque es muy deportista. Aún ahora, pues todavía no le han puesto, va a recibir radioterapia, que no sé si es mejor o peor que la quimio. Sé que unas cosas hacen efectos secundarios y otras no lo sé, pero en fin, ustedes si pueden me ayudan. Bueno, lo intento. Yo creo que ya está haciendo usted mucho por su hermano, ya mostrando ese interés y esa preocupación, creo que ya está avanzando mucho. Por lo que cuenta, la poca información, pues parece bien, ¿no? Parece que pues, su hermano si va a recibir ahora la radioterapia, si tiene esa edad, pues si viene de esa condición física previa, pues creo que tiene... Hay un compañero en el IVA al que yo admiro mucho y lo aprecio, que tiene una frase que me gusta mucho, que es su definición de salud. Él es jefe de servicio, que parece que vaya a hacer una definición de salud así muy... Y siempre dice que la salud es buenos hábitos, buenos genes y buena suerte. Y me gusta mucho la definición que hace sobre la salud. Yo creo que su hermano pues, tiene buenos hábitos, tiene buena suerte, porque está aquí su hermana preguntando. Pues entonces yo le animo a que le transmita lo importante que es la actividad física. Y si viene de unas condiciones en las que lo ha hecho, pues le va a ser fácil. La actividad física le va a permitir tolerar mejor el tratamiento. Le va a permitir que los efectos secundarios los viva de otra manera. Va a disminuir el riesgo de recaída, va a aumentar el intervalo libre de enfermedad, va a mejorar mucho su calidad de vida. Y si me pongo en lo que yo hago normalmente, que es pues, un escenario completamente distinto, tener una buena condición física produce un buen control sintomático, o sea, me facilita a mí mucho el control sintomático de los pacientes. Y yo creo que le debe animar a que le pregunte a su oncólogo sobre recursos, porque ahora en muchos centros de salud, primaria está tomando mucha iniciativa en programas de actividad física y si no, pues buscar un recurso que a su hermano le puedan orientar. Y respecto a la alimentación, pues lo que han comentado los compañeros, pues asesorarse en profesionales con una formación y que tengan en cuenta que lo que a mí me gusta, o sea, que cada paciente es distinto y viene de un sitio distinto y tiene una historia distinta y a lo mejor a su hermano no le gustan las acelgas o no le gusta y yo me estoy dando una dieta, pues hay que conocer los gustos, el estilo de vida que le gusta hacer, cuándo le gusta hacer. A lo mejor su hermano solo hace 2 comidas. Pues entonces tenemos mucho ganado. Pues yo creo que esto está ganado y tener una hermana así también es un factor protector de salud, creo yo, pero vamos, de todas. Muy bien, esto es medicina personalizada, ¿eh? Sí. En concreto, en el cáncer de próstata se están haciendo muchos estudios con nutrición. Te voy a dar así algunas pinceladas también para que te lleves cosas prácticas, pero lo que dice la compañera es muy importante también. De lo que yo te diga aquí, luego hay que personalizar en él lo que le gusta, lo que no le gusta.
lo que le puede venir bien o no, pero en general sí que se está viendo que es importante reducir el consumo de carne a costa de aumentar el consumo de vegetales, pero no solo de fruta y verdura, sino legumbres, frutos secos, semillas. Esos alimentos tiene que aumentar mucho el consumo. Alimentos concretos que se están estudiando en cáncer de próstata y que tienen resultados prometedores y que pues está bien, aunque no tengamos resultados de ensayos clínicos de 1000 pacientes, pero que sí que están empezando a ver que pueden tener un impacto en que ese cáncer no evolucione tan rápido, son las crucíferas, que dentro de las crucíferas está el brócoli, la coliflor, la col, las coles de Bruselas, la rúcula, los rabanitos. Si no te da tiempo de apuntarlo todo, luego pides mi contacto y te lo mando, ¿no? Hay otros alimentos dentro de las semillas, el lino, por ejemplo, las semillas de lino también se están investigando mucho, el té verde, si lo tolera bien, la granada, si le gusta. También es recomendable disminuir un poquito el consumo de lácteos, que a veces abusamos demasiado de los lácteos y en el cáncer de próstata en concreto, luego en otros hay que evaluarlo más personalizadamente, pero en el próstata en concreto es recomendable disminuirlo. Y si consumimos lácteos, que sean de mucha calidad y sobre todo o más en formato yogur o en formato quesos curados. ¿Vale? Un poco, pero también priorizar mucho alimentos de origen vegetal. ¿Vale? Sin dejar olvidada la proteína, ¿vale? Intentar que haya una ingesta de proteína adecuada, pero priorizar mucho alimentos de origen vegetal. Muchas gracias. De nada. Aquí. Hola, buenas tardes. A ver, yo soy de la opinión de que somos lo que comemos y a consecuencia de mucho tiempo de dietas, vivimos una sociedad que comemos demasiado y pienso que deberíamos de reducir de ahí ya no solo el ayuno intermitente, sino ayunos controlados. Pero hay unos alimentos que en época de cáncer comentan que se deben de evitar, que son azúcares, no lo sé, azúcares, leches y harinas. ¿Qué hay al respecto? ¿Yo? Sí, es cierto que esto es no solo en cáncer, los azúcares y las harinas refinadas deberían evitarse siempre. Sí que es cierto que en cáncer en especial habría que evitar azúcares, pero azúcares añadidos, ¿vale? Porque mucha gente me pregunta si puede comer fruta. Si puedes comer fruta entera. Es mejor evitar los zumos porque ahí estás quitando toda la fibra y sí que te estás metiendo una cantidad de azúcar libre bastante elevada. Los zumos es mejor evitarlos, pero fruta se puede consumir. Puedes consumir fruta aunque tenga una cantidad de glucosa dentro de la fruta, pero la estás ingiriendo con otros nutrientes que también van a tener un efecto beneficioso y con una cantidad de fibra que también va a tener un efecto beneficioso. Respecto a las harinas, no se trata de eliminar harinas, pero sí harinas refinadas. Luego, en el tema de tipos de harinas, ahí habría que valorar en concreto el tipo de cáncer, el tipo de tratamiento. Es cierto que hay algunos tratamientos que inflaman mucho la mucosa intestinal y que quizá es mejor durante el tratamiento evitar ciertos tipos de cereales que quizás son un poquito más inflamatorios. Pero hay otros que se pueden seguir consumiendo. Es importante que sean integrales y siempre que no tengas una contraindicación de no comer fibra porque tienes un tumor en el intestino que te han recomendado que disminuyas la fibra porque si no puedes tener complicaciones. Pero a nivel general, harinas integrales se pueden consumir. El tema de los lácteos es un tema en el que hay mucha controversia, a nivel científico también. Nosotros solemos recomendar disminuir mucho la cantidad y si se toman lácteos intentar que sean de calidad. ¿Qué significa de calidad? Pues que sean
preferiblemente ecológicos, en la medida de lo posible, y que no contengan aditivos, que no sean quesos que tienen aditivos, que no sean yogures que tienen azúcar añadido o otros aditivos, que es lo habitual ahora. Entonces, bueno, al menos sí disminuir el consumo, porque la recomendación es de 3 lácteos al día para llegar a cubrir las necesidades de calcio. Bueno, no parece que a nivel científico sea muy apropiado y que podemos conseguir calcio de otras muchas fuentes. Entonces, bueno, al menos disminuir el consumo de lácteos durante el cáncer nosotros sí lo recomendamos. Sí, yo me gustaría simplemente, bueno, es evidente que estamos aquí hablando de cáncer, pero que tenemos que pensar en la salud como hábitos de vida saludable y que tener cáncer no excluye el riesgo de tener otras enfermedades, ¿no? Lo que es la comorbilidad. Ser hipertenso, ser obeso, tener una dislipemia, tener una artrosis, tener una menopausia precoz. Y cuando pensemos en hábitos de vida saludables, pensemos también en la sostenibilidad de lo que somos capaces de mantener en el tiempo. Entonces, eso, cuando el paciente se tiene que enfrentar a un cambio de dieta o se tiene que enfrentar a un cambio de hábitos de ejercicio, que nos planteemos todos, pensando también en que lo que vayamos a asumir no se convierta en un tratamiento, sino que seamos capaces de convertirlo en un estilo de vida. Porque lo que va a funcionar es que eso sea sostenible en el tiempo. En España se hizo un estudio precioso, porque para ser un estudio científico, que a veces son un poco arduos, pues este fue muy bonito, que es el Álamo. El Álamo se cogió, bueno, es muy antiguo, pero pues se sigue a las pacientes, ¿no? Entonces se cogió pacientes con cáncer de mama y se les entrevistó sobre sus hábitos de vida. Y cada paciente tenía que aportaba a otra persona con la que compartiera un estilo de vida parecido. Entonces se hacían los 2 grupos y se pareaban. Entonces a lo mejor hubo pacientes que trajeron a su hermana, otras trajeron a una prima, una vecina, pues una mujer que más o menos tuviera su franja de edad, viviera en la misma zona, tuviera una vida parecida. Y el Álamo pues supuso un cambio en la forma de trabajar por parte de los oncólogos, porque es que el Álamo, es que yo creo que lleva más de 30 años en marcha y se sigue viendo a las mujeres. Entonces, es curioso porque aquellas que acompañaban, las pareadas, aquellas que venían acompañando a la prima, a la amiga, a la hermana, pues de hacer esas preguntas, pues lógicamente por un efecto que te pasa siempre en los estudios, pues también cambiaron el hábito. Entonces, es una oportunidad también de hacer incidencia en que todo esto es beneficioso para la salud. Es beneficioso, por supuesto, para la enfermedad oncológica, disminuye la incidencia, aumenta la supervivencia, disminuye el riesgo de recaídas, pero es bueno para la obesidad, es bueno para la osteoporosis, es bueno para la hipertensión, es bueno para todas aquellas condiciones que en un futuro pueden disminuir nuestra calidad de vida. Entonces, que seamos capaces de hacer sacrificios, por supuesto, pero más que sacrificios, cambios que seamos capaces de mantener en el tiempo. De hecho, al hilo de esto, nosotros solemos trabajar con el paciente y con el cuidador o los familiares que quieran estar también en las sesiones. Y esto lo vemos mucho, que ellos también acaban cambiando su alimentación y se sienten mucho mejor. Y mejoran también parámetros de salud, que no son el cáncer, y mejoran su peso corporal y están súper contentos. Entonces es muy gratificante también ver cómo esto tiene un impacto no solo en el paciente con cáncer, sino en la gente de alrededor. Muy bien, pues bueno, para ir concluyendo, porque ya se van a hacer la hora de que nos cierren aquí, sí que me gustaría que cada uno de vosotros dijera nos diera un mensaje que nos pudiéramos llevar todos a casa, no como deberes, sino un poco como estímulo, pues para que podamos al menos intentar hacer un cambio en nuestra vida, ¿no? Entonces, nada, os invito a que nos deis ese mensaje. Por mi parte, es que no hay que esperar a estar enfermo para hacer cambios. Todo lo que hagamos por nosotros mismos por adelantado es algo bueno que va a estar de base y nos va a ayudar a enfrentarnos a lo que sea que venga. Y como consejo general, en el caso de encontrarse en ese tipo de situación,
confiar plenamente en nuestros médicos y hacer todas las preguntas que consideren necesarias. Todas. ¿Qué tengo que comer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Y sobre todo evitar Internet. Evitar Internet. El doctor Google es un horror. No. Y ese sería mi consejo. Bueno, yo como tip, pues que acudamos a profesionales formados y que se formen desde la evidencia y que asumamos por parte de los profesionales mucha más responsabilidad que ahora estamos dejando en el lado del paciente. Que los profesionales que decimos usted tiene que hacer ejercicio, tiene que cambiar la alimentación, pues que asumamos que esa responsabilidad tiene dirigirlo hacia el recurso o dirigirlo hacia el profesional o incluso asumir nosotros la formación tiene que ser responsabilidad nuestra. El paciente no tiene que salir de la consulta despistado y pensando dónde va, dónde busca. Pues que desde aquí, pues iniciativas como estas, iniciativas desde los centros docentes, desde pues formar a los profesionales para que la formación se empiece a extender y llegue a los pacientes que son los que lo necesitan, pero que no sean los únicos responsables de este cambio. Que el cambio, la responsabilidad yo creo que es más de este lado. Por mi parte, pues que apostéis por el ejercicio físico, tanto si eres paciente oncológico como si no, porque lo llaman la polipíldora y creo que es una de las herramientas que más beneficios te aporta. Da igual que tengas cáncer, que tengas obesidad, que tengas problemas mentales, que te haya dejado tu pareja, da igual, es una de las mejores herramientas que hay. Y yo a mis pacientes siempre les digo que da igual el tipo de tumor, pero que entrenen para vivir más y mejor, porque al final es el objetivo que buscamos. Pues yo me quedaría con lo que ha dicho una persona del público. Somos lo que comemos, pero también somos el ejercicio que hacemos y somos la salud mental que tenemos, que creo que es un pilar del que hoy no hemos hablado y que, por desgracia, nosotros lo que vemos es que la gente solo se plantea los cambios cuando recibe un diagnóstico. Y creo que, bueno, ojalá sirva hoy esta charla para animaros a que no llegue ese momento para hacer el cambio, sino que, bueno, toméis cartas en el asunto cuanto antes, porque realmente es súper importante estos tres pilares para una buena salud y evitar muchísimas enfermedades, no solo el cáncer. Y yo sí que os voy a poner deberes. Os animo a que hagáis ese registro, que hagáis un registro de una semana y que después de esa semana os sentéis y valoréis si estáis comiendo legumbres, si estáis comiendo frutos secos todos los días, si coméis semillas, si estáis comiendo realmente una alimentación tipo mediterránea o no, y que seáis honestos con vosotros y con vosotras mismas, porque muchas veces no lo somos. Y bueno, ese es mi mensaje. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por estar aquí, por compartir esta tarde con el público. Creo que nos vamos todos muy motivados y antes de finalizar tenemos aquí, se os va a hacer entrega de un banderín, es el banderín del Trail Solidari, es el banderín que reciben los corredores cuando entran en meta. Y esto, quien tiene un banderín de estos ya se hace hijo adoptivo de Alcoy. Ah, yo también. A mí no me hablé. Mira, también la presidenta de la Asociación de SOLC y de la Asociación Española contra el Cáncer de aquí Alcoy también nos hace obsequio de este ramo. Estupendo. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Damos por concluida, Paco, si quieres. Sí, deciros que mañana seguramente la conferencia se publicará a través de nuestra página web y YouTube y todo esto. Tendréis acceso a la conferencia, ¿vale? Que la podéis compartir para que cuanta más gente oiga lo que nos han dicho estas personas increíbles, pues mejor lo podamos compartir. Gracias.